Hola, ¿qué tal amigos de Estamos Unidos? Yo soy Michelle Cross. Yo soy Sandra Dempsey. ¿Dónde estamos, Michelle? Estamos en el aeropuerto General Mitchell de la ciudad de Milwaukee porque nos vamos a México. Así es, vamos a la madre patria. Vamos a Querétaro y vamos a dar un pequeño tour por el centro de la ciudad y vamos a terminar con unas ricas y deliciosas gorditas queretanas. Ya me la estoy saboreando, se me está haciendo agua la boca. Lamentablemente no pudimos estar en el mismo vuelo, pero nos vamos a ver allá, ¿verdad? Allá nos vemos. Buen viaje, Michelle. Buen viaje. Buenas tardes. Bienvenidos al aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Señores pasajeros, para su información, la hora local son las 5 de la tarde con 52 minutos. Ya, por fin estamos en casa. Bueno, todavía falta llegar aquí primero. Pues ya llegué. Estoy en suelo mexicano. ¡Qué padrísimo! Hola. ¿Qué onda, Michelle? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué haces tú con la cámara ya? Te estoy grabando. ¿Ya lista? Ya lista. ¿Qué onda, Ux? O sea, esto es imposible de encontrar, no hay número afuera. Me dices la puerta verde y yo la veo negra. O sea, ubicaciones y colores entre hombres y mujeres. Muy mal. diferente. ¿Dónde estamos, Michelle? Ya estamos en Querétaro, acabamos de llegar y vamos a dar una vuelta por el centro. Vamos a tomar un tour turístico. Valga la redundancia. Y vamos a conocer algunos lugares de Querétaro. Parece ser que también cuentan algunas de las historias, como por ejemplo del acueducto y demás. Y ya. Oye, Michelle, qué emoción estar en Querétaro contigo. Ya sé, yo también estoy bien emocionado. Veníamos planeando este viajecito así relámpago ya por algunas semanas, si Ajá. no es que meses. Ya que estamos aquí, todavía sigo sin poderlo creer. Yo siempre que vengo a Querétaro me toca el frente frío. Ay, bueno, pero no está tan frío, de hecho. Sí, mi mamá hace muchísimo frío. Estábamos como a 57 grados Fahrenheit. Ajá. ¿Cuánto es eso? ¿Aquí? Sí, en la mañana. Como a 8 o 10 grados. Pero eso sí, en la casa, ay, qué frío. Ay, no. ¿Hace mucho frío en la casa? Mira, lo que platicábamos la vez que fuimos al lago. O sea, aquí las casas Exactamente. no están acondicionadas para el frío. O sea, te puedo decir que es lo peor cuando te levantas a medianoche a ir al baño. O sea, el excusado está helado. Las- Me estoy recuperando de es que, oye, espérame, es que me recordé que mis primas luego mandan, ya sabes, ¿no? En mensajes por WhatsApp. Ajá. Y algunos eran justamente de... O sea, que casi que tienes que poner una cobija al excusado, ¿no? O sea, es que de verdad, no lo... O sea, no, yo no me acuerdo de esas cosas hasta que las vuelvo a vivir. De qué, o sea, de verdad, verdaderamente, qué frío, como le decíamos. Estás en tu casa y con chamarra, con gorro. Bueno, no necesariamente, pero yo sí me metí en la cama y así me tapé Acabo de toda. tener una idea. Así como de gasolineras a domicilio, podemos hacer una taza para el excusado que sea eléctrica y que se pueda calentar para antes de que vayas. Bueno, todo ¿Qué el día. ¿Qué cosas La estamos dejas hablando? prendida todo el día. Ok, volviendo al tema, perdón, Michelle, me quedé muy atorada en ese Regresando al tema. tema. Me impactó, me traumé un poco. Bueno, aquí atrás sobre la calle de Corregidora es en donde se pone el camioncito y ahí mismo hay unas personitas que están vendiendo los boletos y vamos a preguntar cuánto es que cuestan y cuántos...
¿Qué? Ok, vamos a preguntar. Entonces tenemos 2 rutas, cada ruta es de 1 hora aproximadamente y el costo por una ruta es de 90 pesos, el adulto. Y ya si toman los dos se hace un pequeño descuento, quedan 155. Saca tus boletos, ¿dónde están los boletos? ¿Me lo hicieron a mí? And it's cute, and it's cute, and it's cute, and it's cute, and it's Ya estamos esperando nuestro tranvía, nuestro turno, el tranvía. Y vamos a empezar nuestro recorrido. Nos vendieron ya los boletos que Sandra acaba de perder nuevamente. Ya los encontré. Lo que estamos haciendo ya es esperar para que llegue nuestro turno y el tranvía. Y para escoger un buen lugar para poder grabar bonito, ¿no? Exacto. and it's cute, and it's cute, and it's El guía turístico está hablando de la gastronomía en Querétaro. Lo peor que te puede pasar es que hagan eso cuando te mueres de hambre. ¿No has comido? Se me cuatrapean los horarios cuando vengo a México. Ya sé. ¿No? Bueno, es que aquí se come a las 2, 3 de la tarde y en Exactamente. Estados Unidos 6, 7 de la noche. Sí, totalmente diferente. O sea, como que la comida fuerte aquí es al mediodía, como sabemos. Pero también para mí el lunch es comida fuerte en Estados Unidos. Sí. Entonces aquí ya me confundo a las 2, a las 3, ¿a qué horas? Tengo hambre todo el tiempo cuando vengo a Querétaro. and it's and it's and it's and it's and it's and it's Vamos por lo que es el río Querétaro, que nos platicaron la historia de que por mucho tiempo la gente empezó a enfermar de cólera, y después nos dijeron también acerca de la historia del acueducto, que fue una muestra de amor que tuvo el marqués de la villa del Villar del Águila, le dio a una monja para llevarle agua al convento. ¿Cómo la ves? Ah, qué rico detalle, ¿no? Lo más padre fue la fiesta que se aventaron después de que se construyó. Una Bueno. fiesta que duró, ¿cuánto? 2 Así semanas. me gustan las fiestas. 2 semanas de fiesta sin parar con comida típica, no me la puedo imaginar, qué delicia. Oye, es que a mí esos puestecitos me encantan. ¿Por qué? Yo soy una de esas personas que viene y así, mira, chachareando. Pues Me vamos a encanta porque, chacharear. ¿sabes qué? La verdad es que todo esto está hecho a mano. Con el corazón, con las manos. Y pienso en la gente que lo hace con mucho amor. Entonces, aparte, digo, cada una de esas piezas es una pieza original, ¿no? Y, digo, no es que no tengamos eso donde vivimos ahora, pero es reconocer el valor de los artesanos. Es que yo no ando regateando y que dame más barato. No, hay que pagarles por su trabajo, que les toma a veces mucho tiempo hacer estas piezas que son únicas y que además, bueno, nos recuerdan también nuestras raíces. Oye, mira, Rápido. así como que yo sí me compré mis peditos de monja. ¿Sí? Y también me compré, oye, sí, qué rico, chocolate artesanal amargo, 0 azúcar, qué rico. Y chocolatito caliente para ya cuando hace grados bajo cero. Y te traje un regalito. Ay, un par de chichis de monja. Antes de que esto se mueva. Pechos de monja y literalmente tiene forma de unas par de boobies. Oye, pero no explicaron por qué se llaman así. Pues ¿Sí? no va. Simplemente nos dijeron que las hacen, además de los pedos de monja, que ya aprendimos que en la conversión del nombre se equivocaron. Agárrate un pecho. Horno de barro con leña de encino. Ándale. Yo nunca había escuchado eso sobre unas galletas. No, ni yo, pero están deliciosos. Sí tienen como un sabor a naranja. Rico. Bueno, vamos a continuar con el tour. Ahí está mi escuela, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Escuela de Derecho. Ahí es donde yo fui a la escuela. De hecho, traigo mi anillito de graduación.
búsqueda de piedras, porque precisamente por eso le llaman Cerro Las Campanas, porque si tocas las dos piedras, hacen el ruido de una campana. Si no las encontramos, me conformo con esto. La capilla. Todo el material, el interior lo va a mandar el gobierno austriaco. Vamos ahora ya directamente a el Jardín de la Corregidora, en la calle de Corregidora. Ya es la última parte de nuestro tour, pero no es la última parte de nuestro viaje, porque todavía tenemos que ir a comer algo, ya hace muchísima hambre. Y vamos a ir a comer unas ricas y deliciosas gorditas queretanas. Ok, vámonos. ¿Vamos para allá? Vamos. Vámonos. Ya estamos de regreso, ahora sí. Con esto, mira. Vamos a echar unas ricas y deliciosas gorditas con guiso. Como dice aquí, disfruta, come, bebe, que la vida es breve. Órale, Exactamente. pues a pedir las gorditas. ¿Cuál es tu favorita, Michelle? Gordita de migajas con queso. Yo estaba pensando en enchiladas queretanas. ¿Enchiladas queretanas? No, yo Oye, no. pero me das un pedacito la tuya, ¿no? De tu gordita. Órale. Ay, se me está haciendo a la boca, yo no puedo ni hablar. Nada más por el momento. Gracias. Ok, gracias. Hemos pedido Más de lo que me voy a poder comer. exactamente. Yo creo que hemos tenido más grandes los ojos que la panza. Cuando estemos a la mitad del plato, vamos a ver si es cierto que nos vamos a poder acabar todo lo que pedimos. Michelle, ya me llegaron mis enchiladas queretanas. Mira, mira esto. Delicioso. Bueno, vamos a ver mi primer mordida de enchiladas queretanas, que hace mucho que no me las como. Porque la verdad yo no cocino así, ¿eh? Mucho trabajo y mucho salpicadero. Vamos a ver. Gracias. La crema, el queso. He pedido una gordita grande y creo que llegó una gordita gigante. ¿Cómo dices, Michelle? ¡Deliciosa! Ay, es que si no se me va a desparramar toda. Costillita de puerco, viene con queso, migaja y bueno, no sé si es que tengo mucha hambre o en verdad está buenísima, pero sí, las gorditas aquí en el centro son las tradicionales queretanas, totalmente recomendadas. Bien, pues hemos llegado a nuestra recta final de este videoblog. Espero que les haya gustado. Mientras vamos antes a degustar nuestros ricos y deliciosos flatulencias de monja. A ver, nos dio una sugerencia que hay que comerlos fríos. Porque a nadie le gustan los... Pedos calientes y aguados. Están buenos. ¿Qué tienen adentro? ¿Más chocolate? Más chocolate. Están como envinados, ¿no? Pues están 100% ricos, ¿eh? queretanos, están deliciosos. Lo único que sí ya nos faltó, que ya no pudimos porque no estaba la señora que vende los buñuelos. Nos quedamos con las ganas. Pero la experiencia que vivimos el día de hoy acerca del recorrido y toda la información que recibimos, inclusive, bueno, de hecho estamos ahorita en este instante en lo que le llaman el primer cuadro de la ciudad. O sea, el mero centro de la ciudad de Querétaro. Y esta persona que está aquí arriba es don Juan Antonio de Urrutia y Arana, marqués de la Villa del Villar del Águila, y no me acuerdo de los otros nombres, pero sí tiene un chorro de nombres, que fue el cuate que les dijimos hace rato que construyó los arcos o el acueducto. Y bueno, si les gustó el video, regálenos un like, compártanlo y pues nos vemos hasta la próxima experiencia, ¿verdad? Así es. Redes sociales. Oye, somos Estamos Unidos US y ahora estamos en donde, Michelle. Estamos en Querétaro. Así es, Estamos Unidos US. Esta vez fue grabado para todos ustedes desde Querétaro, la ciudad donde Michelle y yo crecimos. Y con muchísimo gusto, ser turistas en nuestra propia ciudad es siempre una experiencia diferente. Aprendimos muchas cosas nuevas. Así es que si quieren conocer más sobre Querétaro, dense una vueltecita a una ciudad hermosísima. Nos vemos en las redes sociales, Facebook, Instagram y por supuesto YouTube. Adiós.